Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy es un día especial, hoy es un episodio diferente, porque hoy me pegó la nostalgia. Quiero decirles que hoy por la mañana, justo cuando me estaba levantando, me comenzaron a llegar un montón de notificaciones acerca de Familia Nocturna, que aparecimos como su primer podcast tanto en Spotify como en YouTube, y fue como un momento muy muy bonito. No nada más por la parte de ser el primer lugar de ellos, no. Porque me dejaban mensajes y me hicieron recordar muchas cosas desde que iniciamos este podcast y me pegó la nostalgia. Así es que hoy prepárate, porque cuando a mí me pega la nostalgia, las cosas se ponen tétricas. Y hoy te traigo unas historias que tal vez no te dejen dormir. Así es que permíteme darte una recomendación antes de iniciar. Si tú eres familia nocturna, antes de iniciar, por favor revisa que nos estés siguiendo y que te suscribas, porque varios mensajes decían, ¡no! ¿Cómo puede ser que sean tan poquitos minutos los que me aparecen? Yo estoy seguro que son más, pero me acabo de dar cuenta que ni siquiera estaba suscrito. Así es que, por favor, revisa que estés suscrito y que nos estés siguiendo. Y si tú eres nuevo y ni entiendes qué es familia nocturna, ni entiendes eso, al final te lo explico. Nada más te doy esta recomendación. De preferencia, no apagues la luz, porque estás a punto de escuchar una serie de historias que son tan oscuras, extrañas y aterradoras que tal vez esta noche no te dejen dormir. Así es que una vez dicho esto, comencemos con esta oscura fogata de historias. Quiero decirte que desde que inicié este podcast tengo un problema con un tema. Es un tema que a mí me causa bronca, pero mucha bronca en un sentido de no lo termino de entender, no lo termino de masticar, no lo termino de creer, no en un sentido de que pase o no pasa, sino que realmente estamos entendiendo lo que estamos hablando. Y ese, muchos lo saben, pero muchos no, es el tema de los duendes. Cuando hablan de duendes, lo hablan con una tranquilidad, lo hablan con una paz. Sí, en la casa hay duendes, sí, mi abuelo tenía un rancho con duendes. Oh, yo creo mucho en los duendes. Hay que activar a esos pequeños elfos o les damos dulces y les damos ofrendas, pero todas esas cosas, cuando ya te pones a investigar un poquito más y hablas con las personas a fondo, te dan muchos datos que son extraños. He escuchado de duendes, una historia que tiene tiempo que la escuchaste aquí en Fogatas, no la voy a contar completa porque está ya en un episodio, de un muchacho que le regalaron un duende y que ese duende le dijeron explícitamente, de manera clara, jamás le vayas a poner sangre. Y ese tipo, que no creía mucho en esas cosas, que recuerden, no les digo que crean o que no crean, estas simplemente son historias, pero este sujeto asistía en ese tiempo en una preparatoria o en una secundaria, no lo recuerdo. En uno de estos días llega a la secundaria, pero se ve mal, se ve muy mal, pálido, medio oído, ya no estaba como que tan consciente, después empieza a ser muy muy agresivo y es cuando se empiezan a dar cuenta algunos compañeros que traen marcas, porque parece que de un tiempo a la fecha le he estado dando de su sangre a ese elfo y las cosas terminaron muy mal. Desde ahí se me hace muy extraño el comportamiento de los duendes. Tengo otra historia que me contaron cuando inicié el podcast y fue de una persona cercana. Esta persona conoció a una pareja a las cuales les iba increíblemente bien, pero entonces se mudan a una casa en la que las personas que les venden se los dicen, en esta casa hay duendes, tengan cuidado. Ellos no creían en nada de esto. Adquieren la casa, que era una casa muy grande, en un sector privado, un lugar muy bonito, pero estaba en las faldas de una montaña, y les dijeron que ahí vivían los duendes. Ellos adquieren la casa, comienzan a vivir ahí, y a partir de ese momento, su vida va en picada, todo va mal. Y la historia termina en una total tragedia. Duendes que terminan haciendo daño, que terminan comiendo sangre, que quieren ofrendas, que terminan trayendo mala fortuna. Por ahí andaban muchos. Cuando fui a Mérida y me explicaron acerca de los Alush, y empezamos a platicar un poco, y le pregunté directamente a un sujeto que no sé si llamarlo chamán o brujo, porque él era como alguien que traía de tradiciones chamánicas, pero también hacía brujería. Y cuando le pregunté acerca de los Alush, directamente caímos en un punto. Pareciera que los Alush específicamente, y de los que él me habló, ni siquiera estás hablando de los duendes del elfo o algo así. Estás hablando más bien de un golem, algo que se hizo de piedra y que después se le dio vida. Y que hay que tener cuidado porque son vigilantes, son guardias de terreno, son guardias de zonas. Y si tú traspasas la zona, te haces de enemigo a ese pequeño golem, que puede ser algo muy destructivo. Y la gente de Mérida lo entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Bueno, te das cuenta, son cosas totalmente diferentes. Y las catalogamos como si fueran lo mismo.
Pues esto que estoy a punto de decirte es la historia de duendes más rara, que no tengo la menor idea por qué creen que son duendes, y si tú has escuchado de esto, sabes de dónde viene, por favor déjamelo aquí en los comentarios, ahí te va. Resulta que en alguna parte de América, no sé si de norte, sur, centro, en alguna parte de América, hay una familia que tiene un rancho. Un rancho, vamos a poner una casa que está en las afueras de la ciudad, en una zona muy poco poblada, una zona rural. Ese rancho, que no es un lugar lujoso, simplemente es un lugar para ir a quedarte ahí un par de días y desconectarte del día a día de la ciudad, se sabe y se dice que hay duendes ahí y que si te quieres deshacer de ellos, necesitas acercarte al lago. Un lago que está aproximado como a kilómetro y medio del rancho. La persona que me manda la historia me dice, narrador, nosotros no creemos en esas leyendas. Te estoy hablando de mí y de mi novio, porque ese rancho es de mis papás, pero desde hace mucho que no íbamos. Fuimos de pequeños en algunas ocasiones, en ese tiempo a mí me aburría. Ahora de adulto, que ya trabajo, pues yo tenía muchas ganas de ir para allá, desconectarme, pasar un momento de pareja. Aparte estar como que más a la intemperie, más en contacto con la naturaleza, como más riesgoso, más salvaje la cosa. Y pues mi novio se animó, fuimos para allá. Y cuando estamos de camino al rancho se nos hace muy tarde, llegamos en la noche y mi papá ya me había advertido, si vas a ir anoche de preferencia no te metas a las inmediaciones del rancho, ponte fuera y después en la mañana ya llega porque en la zona hay duendes y son peligrosos. Pues no le hicimos caso. Cuando llegamos como a 1 kilómetro de donde está el ranchito, se nos apaga el carro y no quiere prender. Esto que ocurre no es normal, el vehículo que trae mi novio es un buen vehículo y donde se apaga dice no, ya valió. Esto debe ser la computadora, esto no es normal. Le intenta dar marcha, el vehículo es como si no trajera batería, entonces dice no, esto va a estar muy mal, ¿qué hacemos? Nos alarmamos un poco y después pues bueno, al mal viento buena cara, decidimos que al día siguiente vamos a resolver eso, sacamos las cosas de la camioneta, solo las cosas que podemos llevar, y comenzamos a caminar total ese kilómetro. Narrador, lo que te voy a decir, ni siquiera tengo manera de sustentarlo, porque al día siguiente las cosas parecían que eran distintas a como lo vivimos. Después de 500 metros, según nosotros más cerca del rancho, llegamos a una zona que estaba llena de árboles. Yo no me acordaba de eso, pero te vuelvo a repetir. Dejé de ir de ahí cuando era niña, ahora soy adulto, han pasado más de 10 años, pues puede ser que los árboles hayan crecido. Yo no conozco de árboles, así es que me hago esa idea y le digo a mi novio, pues mira, yo sé que hay un pobladito cerquita, o vamos al rancho o vamos al poblado, porque no hay de otra. Si nos topamos con el río, es para el lado contrario. Entonces, no vamos a andar muy perdidos por aquí. Y narrador, te quiero decir que no podía estar más equivocada. Comenzamos a andar por esa zona que estaba con tantos árboles. Conforme íbamos avanzando, se volvieron claras voces de personas. No te sé decir si hombres o mujeres, pero eran unas voces de personas que se escuchaba que le estaban pasando bien. Y le dije a mi novio, ¿sabes qué? ¿La regamos? No nos fuimos al rancho, nos fuimos al pueblo. O nos topamos con personas que fueron a ocupar el rancho de papá. Y si están ahí, están en buen plan, tampoco me importa. Nos empezamos a orientar por las voces. Empezamos a avanzar. Traíamos buena plática y eso fue lo que hizo que nos perdiéramos cada vez más. Cuando volteamos a ver el celular, eran cerca de las 2:30 de la mañana. Teníamos más de 2 horas caminando y no nos habíamos dado cuenta. Te estoy hablando 1 kilómetro. Por más lento que seamos, no debimos haber hecho más de 30 o 40 minutos. 2 horas. No llegábamos a ninguna parte y esas voces siempre sonaban a la misma distancia. Y de repente me acordé de las historias de los duendes. Mi mente me trajo diferentes recuerdos de papá diciéndome cosas de las cuales tenía que tener cuidado. Hija, nunca te confíes, se parecen a las personas, hablan como las personas, pero sus ojos no brillan como los de una persona. Sus ojos brillan más, brillan como si fueran los de un gato, los de un animal en medio de la noche. Si te topas con alguien ahí, cerca del rancho, aunque se enoje contigo, aviéntale la luz y revisa cómo brillan sus ojos y te vas a dar cuenta si es un duende o no. Narrador, me acuerdo de esas cosas, a mí me dan risa porque son cosas que suenan muy tontas, suenan a personas con muy poca educación y conforme vamos avanzando llega un momento en el que me detengo con mi novio. Ya eran 2 horas 15 minutos, no parece que lleguemos a ninguna parte. Las voces se mueven del lugar y ahora nos están orientando a otro punto. Estamos seguros que es un punto muy diferente a donde las estábamos siguiendo. Ya le digo a mi novio, esto no me está gustando, parece como si nos estuvieran perdiendo a propósito. Y él me dice, yo no te quería decir,
pero sí parece como si jugaran con nosotros aunque no tenga sentido. Decidimos que vamos a dar la vuelta, vamos a regresar a la camioneta porque era un camino casi en recta. Empezamos a caminar de vuelta cuando escuchamos pasos por delante de nosotros y de repente vemos a una persona que lleva una hoodie de estos que son como una sudadera que tiene una capuchita, toda de color rojo, y como íbamos con linternas, la persona se ilumina muy bien y le empezamos a hablar y la persona se empieza a mover más rápido entre los árboles y le digo a mi novio, no lo sigamos, nos quiere perder. Y mi novio me dice, no, pero es que tal vez traía audífonos o algo y por eso no nos escuchó. Y le digo, no, son duendes. Y mi novio se me queda viendo y me dice, ahora sí ya crees en eso de los que tantos te burlabas. No, es que eso está muy raro, mejor vámonos a la camioneta. Mi papá ya me había dicho que estuviéramos lejos del rancho si llegábamos en la noche. Y entonces el novio dice, no, pero pues ya debemos de estar cerquita todo el tiempo que llevamos caminando. Y dice, vamos de vuelta. Pues narrador, empezamos a caminar. Empezaron a salir niños, señoras. Nadie nos veía a los ojos. Era como si pasaran entre los árboles. No tienes idea del miedo que se sentía, porque no hacía sentido ver a un niño y una niña caminando agarraditos de la mano como si fuera mediodía a las 3 de la mañana en un lugar oscuro con árboles en medio de la nada. Los niños estaban detenidos hasta que les dábamos con la luz y empezaban a caminar. Era algo espantoso. La mujer que vimos, narrador, le vimos medio rostro y la nariz que tenía era una nariz muy extraña. Parecía como si fuera una prótesis, como si no fuera algo de verdad. Entonces mi novio ahí ya se asusta y me dice, eso está muy raro. Le dije, vamos a la camioneta. Llevamos como 30 minutos caminando y de repente nos empiezan a chistar por atrás. Volteo y narrador, está una persona viéndonos de frente y detrás de él, a unos 50, 100 metros, se ve un claro y la camioneta. ¿Cómo diantres pudimos llegar ahí en ese periodo de tiempo, cambiando la ruta que teníamos originalmente? ¿Y en qué momento hubo ese claro? No, estábamos mal, confundidos. Esa persona que estaba ahí enfrente nos preguntó, ¿qué pasó? ¿A dónde van? Son los dueños de la camioneta. Y mi novio le empieza a responder, sí, nos puede apoyar. Y esta persona le dice, sí, síganme, aquí estamos cerca acampando. Y me acordé de las palabras de mi papá. Le aviento la luz, narrador. Y los ojos fue la cosa más espantosa que te puedas imaginar. Era como si fueran dos espejos donde rebotaba la luz directamente. Olvídate de la pupila y todo eso. Era como si se lo pusieras a un espejo la luz. Rebotó directo y se me quedó viendo y me hizo un gesto con mucho coraje. Mi novio le pide una disculpa y este sujeto le empieza a responder como que en un idioma que no es un idioma normal. Algo más gutural, algo más como... Pero se veía como si estuviera hablando y mi novio no puede creer lo que está viendo. El sujeto se da media vuelta y camina y se esconde entre los árboles. Vamos corriendo a la camioneta, nos metemos en la camioneta y en la mañana siguiente, porque no sé en qué momento nos quedamos dormidos, no encontramos ningún grupo de árboles cerrado como en el que estuvimos caminando la noche anterior. ¿Dónde demonios estuvimos? ¿Con qué demonios nos topamos? No sé. Pero después de eso le dije a mi novio, nos regresamos a la casa y él me dijo, ¿cómo si la camioneta no sirve? Y donde me dice eso, le da un giro a la llave para probármelo y la camioneta enciende al instante. Nos regresamos a la ciudad y llegué contándole a mi papá, papá, ya me topé con los duendes, pero esas cosas que me topé no creo que sean duendes. Se ve que es algo mucho peor. Y mi papá nada más me dijo, yo te dije que no anduvieras de noche. Quien no le da importancia a la influencia que hace el bien o el mal en la vida, tal vez no está tan consciente de las repercusiones. Te voy a contar una historia que se me hace de las más oscuras y desalmadas que me han llegado. Y esta sí creo que es una historia que tiene un mensaje. El mensaje es cuidado. Ten cuidado de no estar consciente con quién estás conviviendo. Hay una chica que cuando cumplió 20 años se vio en una situación bien complicada. Ella era ama de casa, no era mamá, solo era pareja de una persona como muy tradicional. Esta persona no le iba tan bien y aparte tenía un problema con el alcohol. Y un día se puso muy violento con ella y ella decide que ya no va a estar soportando eso. Así es que cuando una mañana él se sale de la casa a trabajar, ella ya tenía hecho sus tiliches, sus mochilas, sus cosas y se escapa de la casa. A partir de ahí empieza una situación muy complicada. Te estoy hablando de esto de hace muchos ayeres, de hace ya probablemente un par de décadas. Y esta chica se topa con una realidad en la cual tiene que ir casi cuesta arriba para hacerse de algo.
Su familia no le quiere volver a recibir. La recibe a regañadientes y con muchos regaños. ¿Cómo se le ocurre ser la mujer que dejó al hombre? Y que las cosas ahí, la sociedad lo que va a hablar mal de ella y bla, 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 bla. En los trabajos, cuando le piden acerca de cuál es su estado civil, y ella menciona casada, y después cuando le preguntan que dónde vive y ella da una dirección diferente a la de su marido, no porque sea conocido, sino porque ella es muy transparente, se revela luego que quiere esconder algo y es entonces cuando dice toda la historia de que lo dejó y todas esas situaciones, empieza a ser en uno y otro lugar como, bueno, nosotros le hablamos y ya sabemos que esa llamada nunca va a llegar. Ya van 2 meses, ella se siente sola, se siente abatida, siente que no está funcionando las cosas, no siente que la vida, ni la sociedad, ni ningún lugar le esté dando oportunidades y hasta está pensando en regresar con este tipo, que este tipo la ha amenazado. Se han corrido rumores que lo han visto por todas partes con todo tipo de mujeres y es un sujeto que, digamos, pues no es tan agradable por su forma de comportarse. Así es que lo único que le ha hecho llegar a ella han sido este tipo como de amenazas, de rechazos y hacerla sentir todavía peor para quererla manipular y que regrese. En ese contexto, ella conoce a una persona en el supermercado que le dice que la ve como muy triste, muy abatida. Ella le cuenta su historia y le dice, mira, yo tengo una conocida que tiene una escuelita, déjame preguntarle a ver si te invita, aunque sea para intendencia o algo, pero un trabajito digno, algo que te dé. Y ella dijo, lo que me pongan a hacer yo acepto. Menos de una semana después, ahí donde no le dijeron, espera la llamada, de ahí sí llegó una llamada. De ahí le hablaron, la invitan a la escuela y empieza a trabajar. Más o menos 1 año es lo que dura ahí, antes de brincar otro trabajo, y después por circunstancias de la vida, 2 años después, tiene que regresar a ese lugar y es muy bien recibida. Pero cuando regresa, se topó con una realidad muy distinta. La primera vez que estuvo en ese trabajo, las formas de llevarse era muy sencilla. Había una directora general, después había maestras, y después el grupo administrativo, y finalmente todos los que eran como seguridad de intendencia. Aunque esta era la jerarquía, todos se trataban con mucho respeto y mucho cariño. Con los niños, eran de muy mano firme. Era un colegio, no de nalgadas, golpes o de ese tipo, pero era muy disciplinario, era casi militar. Y los papás estaban contentísimos con eso. Los niños todo el tiempo estaban atentos a clases, todo el tiempo estaban prestando atención. Y no te estoy diciendo que ese fuera el mejor método de enseñanza, te estoy describiendo cómo funcionaba ese colegio. Y ese colegio, esa escuelita, que no sé en qué año exactamente o para qué grados eran, funcionaba de esa forma, como muy contundente en la disciplina. Cuando ella regresa, los salones son un desmadre. Todo está lleno de gritos. Los niños se salen de los salones y van corriendo en los pasillos. Ese lugar no tiene control, no tiene ni pies ni cabeza. El alumnado ha bajado tremendamente. Los papás que estaban buscando un tema disciplinario ya no lo encuentran ahí. Y ella comienza a preguntar qué pasó. Y empiezan a decir, la directora cambió. Cuando ella la trató, la vio como una persona normal. Pero ahora se ha dado cuenta que ya no tiene el carácter que tenía 2 años atrás. Ya no es una persona contundente, ya no es una persona que cuando toma una decisión, mira, que la tierra dé vueltas a donde quiera, pero ella no va a cambiar de opinión. Que cuando toma una decisión es porque tiene razones suficientes. Ahora es una persona huidiza, insegura. Es una persona evasiva. No busca estar ahí en las situaciones de conflicto. Le saca la vuelta a todos los problemas que tengan los niños y los papás. Por más que haya intentado sacar el por qué ha pasado, no se ha enterado y así transcurre 1 año. En ese año han pasado de todas las cosas en esa escuela. Hay una alumna, por sobre todas, que la gran mayoría les tiene miedo. Esta alumna es mayor que todas las demás en su grado, es bastante más alta, robusta y tiene una forma de ser como muy agresiva y nadie le ha puesto el alto. Ella es muy demandante con maestras, con alumnos y con todo el que vaya, al grado que ya han tenido que cambiar 3 veces de maestro porque los termina rompiendo. Tiene un carácter espantoso, es una muchacha muy indisciplinada, muy gritona, muy chiflada, una persona con muchos problemas en casa y con muchos problemas en la vida. Y te lo digo porque ahorita te vas a enterar qué era lo que ocurría detrás. Pero te digo todo esto porque ella no entiende por qué nadie le pone el alto a ella, por qué la escuela está así desordenada. Es obvio que el negocio en algún momento va a desaparecer. Y eso la lleva a buscar un trabajo por fuera, porque si en cualquier momento
alguien viene y se queja, esa escuela la cierran porque la cierran. Está en esta situación y en este conflicto cuando un día con una intendente, la intendente le dice, oye, yo te he visto que en 2 ocasiones has ido con esta chica, la alta, la que todos le sacamos la vuelta, y has ido a hablar con ella muy claro. Y esta muchacha le dice, sí, lo intenté porque veía que nadie la ponía en su lugar y yo no entiendo por qué pasa eso. Y le dice, bueno, nada más aquí entre nos. Yo te recomendaría que ya vayas buscando otro trabajo. No te debiste haber metido con ella. Ella es muy canija, es mala. Bueno, pero es una niña. ¿De qué le voy a tener miedo a la niña? Que va a venir la mamá a gritarme, que va a venir la mamá a decirme, pues yo hubiera venido. No, hija, no entiendes. ¿Sí sabes por qué la escuela está como está? Pues no, porque la directora ya no se ha puesto los pantalones, porque a nadie le importa que los muchachos estén bien. No, hija, no entiendes. La escuela está como está, por esa muchacha y su mamá. Desde que entraron aquí las cosas no pueden ser igual, porque no nos atrevemos a que sean igual, porque ellas son malas. No entendía de qué carajos me estaba hablando el narrador, así es que le pedí más detalles. No quiso hablar más del tema. Al día siguiente está ella ciscada, con mucho miedo para poder hablar de estos temas. Me tardé una semana en invitarla a salir del trabajo. Le invité a una dona y un cafecito para que estuviéramos fuera del lugar, y ahí es donde me sopió, me contó todo. Te digo algo, narrador, terminé con un sabor de boca tan feo, tan amargo, con tanto miedo, que es la primera vez en la vida que me arrepiento de haber preguntado algo, porque la respuesta que escuché hubiera preferido no escucharla. Resulta que esta chica y su mamá, aunque esta chica es una niña, son brujas. Pero brujas no buenas, brujas malas. Brujas corazón podrido, brujas, la de Blancanieves con las manzanas que nada más quiere hacerle daño a los demás. De esas brujas. Brujas de magia oscura, brujas que no le temen a nada y que les gusta hacer daño a los demás. Cuando ella llega a la escuela, nadie sabía esto. Y después de una semana, hay una situación disciplinaria muy fuerte. La directora toma cartas en el asunto de esto hace 1 año y medio. Va y habla con ella, pero la trata muy fuerte enfrente de los demás. Los mismos alumnos de la clase se paran a aplaudir a la directora porque lo que había hecho esta muchacha era algo muy malo. Y esta muchacha enfrente de todos se empieza a reír y voltea con los de la clase y voltea con la directora y dicen, ustedes no se deben de andar metiendo con el diablo. Ya se metieron con el diablo. A ver si no se desaparece en su casa. ¿Qué fue lo que pasó, narrador? Nadie contó nada, pero estaban podridos de miedo. Todos calladitos en clases. Y esta chica, ahí, haciendo sus cosas, molestando unos a otros, hablándole mal a los maestros. Y ahora sí, segundo día y ya les decía, ¿qué? ¿Se van a volver a atrever a hacer algo? ¿Se quieren volver a meter con el diablito? Nadie les respondía, narrador. A partir de ahí, fue la bully número 1 y todos los demás no podían ser otra cosa más que sus víctimas. La directora desde ese día estaba llena de miedo. Pero no es lo único que me enteré. Me enteré que cuando esta señora, la mamá, tenía algún problema con alguno de los papás de los muchachos, les mandaba siempre taquitos, unas tortillas de maíz o de harina, todas de huevito con papa. Y se los mandaba y decían que eran muy ricos la gente que los probó. Y esta chica llegaba muy linda con alguno de los muchachos de repente, los saludaba y entonces le decía de que, oye, mi mamá te manda esto porque eres muy especial tú y tu familia para ella y bla, bla, bla. Se lo comían y nadie se acordaba de ese suceso. La intendente, la chica que me contó la historia, dice que ella ya le había echado el ojo a eso porque ella ya sabía la reputación de la mamá y sabía que la mamá era bruja. Y entonces decía, de seguro que esos huevos son los que utiliza para limpiar personas. Y los está cargando de cosas muy negativas y les va a pasar algo al que se está comiendo esos taquitos. Y narrador me dijo que persona que se terminaba comiendo los taquitos no pasaba una semana cuando ya estaba en el hospital. Nadie se acordaba de eso. Nadie la relacionaba con el tema de la comida y como había pasado más de una semana, nunca lo relacionaban con los taquitos que les daba. Pero persona que le daba taquitos, personas que terminaban en el hospital a la semana siguiente. La chica hacía todo tipo de cosas. En una ocasión la encontraron en el salón, la maestra llorando, hincada en el piso, pintado el rostro con varias marcas rojas y varios alumnos vendados de ojos, de boca y de manos amarradas, puestos alrededor de un círculo y en el que acostaron a una niña
y esta chica estaba haciendo un cántico muy extraño, muy oscuro, pero la maestra no podía hacer nada, no se atrevía, porque fue una de las víctimas del ataque del diablito del primer día. Narrador, después de que escuché esas historias, me quedé boquiabierta, me quedé mal, me sentí horrible. Ya no quería estar pensando en esas cosas. Después yo me había metido con esa niña en 2 ocasiones. No creía que había sido la gran cosa. A mí no me había pasado nada de lo del diablito. Pero ahora me contaban todo eso y dije, ¿con quién me estoy metiendo? Y ese día, después de escuchar la historia, llego a la casa, a mi casa, y cuando entro en mi habitación, que sigo viviendo en ese momento en la casa de mis papás, que es algo que ya es insoportable, entro en mi habitación, me siento en la cama, y nada más mi cama se empieza a mover para adelante como si alguien estuviera jalándola. Estoy hablando que mi cama es media pesada porque es una base de madera antigua y le están arrastrando con un rechinido tremendo. Y una vez que la terminan de arrastrar, comienzan a tocarme desde abajo de la cama, desde la base. Estaba podrida en miedo, podrida, no pasó nada más. No ocupaba, no quería ver nada, me quería dormir, no quería saber nada de nada. Al día siguiente voy a trabajar, estoy en la zona de casilleros. Me estoy poniendo mi uniforme, que es una zona muy chiquita en la que nada más entra personal. Cuando estoy en mi bra, apenas poniéndome mi blusa, y me tocan la espalda 2 veces, volteo cubriéndome con la blusa, y es esta chica y me dice, ¿te gustó la visita de ayer? Porque si te vuelves a meter conmigo, te va a ir peor. Y se volteó y se fue, y ese día fui presente a mi renuncia, narrador. Esa chica no le tenía miedo ni respeto a nada, y su mamá yo creo que era aún peor. Como te comenté, este video es diferente y esta es una sección nueva, se llama Se Busca. En esta sección tú me vas a ayudar a encontrar de dónde es esta historia o si en tu lugar donde vives ya habéis escuchado algo similar. Y por favor déjamelo en los comentarios. Hoy, en Se Busca, tenemos una historia que está de locos. Resulta que nuestro suscriptor, que es de alguna parte de América, me dice que él tuvo como una vivencia muy extraña. Esto de hace más de 10 años. Él se va a un lugar en descampado, un lugar que es como a la intemperie, un lugar abierto, y cerca de ese lugar hay un lago. En ese lugar, en la noche, él junto con un grupo de amigos hacen como una fogata, ponen alrededor unas tiendas de acampar, y por lo que entiendo es algo que ya tenían cierta costumbre, pero su costumbre era subirse a un vehículo, buscar algún lugar nuevo, y ahí era donde hacían este montaje. ¿Por qué te digo esto? Porque se metían en lugares inhóspitos, en lugares no conocidos, en lugares que no aparecen ni siquiera en los mapas y donde ya ni siquiera hay señal de celular. Entonces, no saben exactamente dónde estaban. Se metieron, llegan a este lugar, ven el lago y más o menos como a medio kilómetro de ahí o a 1 kilómetro es donde hacen estas campañas, la fogata, las tiendas de acampar. Se van a acostar a las fogatas y en la noche les toca algo muy raro. Nuestro suscriptor comienza a escuchar que algo está rondando su tienda de acampar. Él está acostado, está solo, hay 3 tiendas de acampar. En la de él, este sonido empieza a ser cada vez como más notorio y es como algo que camina a 4 patas que está caminando una y otra vez alrededor. Le da miedo porque puede ser algún tipo de animal salvaje o puede ser una alucinación que esté teniendo porque está muy dormido todavía, pero se da un par de cachetadas en el rostro para como volver a ubicarse en el aquí y en el ahora. Se logra despabilar y entonces ve, por medio de la luz que todavía tenía esa fogata, que ya era muy poquita, pero ve que sí hay una sombra de algo que está en 4 patas caminando alrededor de su tienda de acampar y eso le da miedo. Nuestro suscriptor está asustado, no sabe qué hacer, no está preparado para este tipo de situaciones, él no es el experto en manejo de animales y empieza a buscar si tiene algo como de comer adentro de la tienda para aventarlo hacia afuera y poder alejar esa bestia, esa cosa. Y de repente no encuentra nada de comida, pero sí encuentra como una rama larga que por alguna situación la metió, en caso de que se le cayera el techo se la iba a poner, y dice, con esta me voy a defender. Sale con rama hacia adelante, buscando entrar en una de las tiendas de campaña de uno de sus compañeros, cuando ve que esa bestia que estaba dando vueltas no era una, eran 3, se están alejando de ahí del campamento, se logra ver desde ahí una bajada hasta donde llega la parte del lago, y entonces va con sus compañeros no se despiertan, están totalmente dormidos. Él no puede creer eso porque el ruido que hicieron estas cosas al caminar en las tiendas de campaña no fue algo tan bajito, pero sus amigos por más que los mueven no se despiertan.
Él quiere ir a investigar qué demonios es lo que está pasando, qué son esas cosas. Empieza a caminar detrás de ellas, pero muy lento, muy lento, intentando no hacer ruido, y simplemente ve algo que hace que le vuele la cabeza. Cuando está a cierta distancia, como a 200 metros de estas cosas, logra ver cómo van caminando, caminan en el lago, logra ver cómo el lago, que se veía totalmente inmóvil el agua, logra ver cómo se hacen ondas, y estas cosas se meten en el lago y ya no salen. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Pero le queda claro algo. Conforme iban avanzando, aunque la luz de la luna les daba directo, parecían sombras. Sombras más que una figura. Y esas sombras, cuando entraron en contacto con el agua, era como si se hubieran deshecho. Porque no se veía que se hundieran hasta abajo. Era como si fueran entrando y de repente ya no estaban. Las ondas del lago siguieron y siguieron y siguieron, aunque esas cosas ya no estaban, y ya no supe qué más fue. Al día siguiente en la mañana me levanto, les cuento a mis compañeros lo que viví, están muertos de la risa, me dicen que me estoy inventando cosas, que tuve alucinaciones, y entonces me pongo como loco a buscar algo. Debieron haber dejado alguna huella, y sí, justo afuera de mi tienda y de la de mis compañeros, hay un par de patas que están marcadas en el piso y un par de patas marcadas en la entrada de nuestras tiendas de acampar. Narrador, como si estuvieran intentando abrirlas con sus garritas. Cuando vieron eso, se quedaron fríos y ya no hubo más preguntas. A la camioneta y de regreso a la ciudad. El primer fenómeno aterrador que me topó vivirlo en carne propia, y esto fue hace ya muchísimos ayeres, fue la parálisis del sueño. Se te subió el muerto, como le dicen. Algunas veces les he contado esta historia, pero a grandes rasgos, un amigo un día viene y me cuenta una historia. Es un tipo que él no le tiene miedo a nada y está muerto de miedo. Me dice que él se fue a dormir y cuando él se va a dormir dejó un poquito la puerta abierta. De repente ve como alguien pasa por la puerta, muy cerca de su habitación. Cree que es su mamá y que lo está buscando para algo, y es entonces cuando busca como levantarse para hablarle y preguntarle que si necesita algo, y se da cuenta que ya no tiene control en su cuerpo. Su cuerpo está rígido, su cuerpo está ahí simplemente sin poderse mover, no lo puede controlar, y eso le empieza a dar mucho pánico. La puerta comienza a abrirse, y justo enfrente de la cama se posa ahí una persona que está muy parecida a su mamá, pero no es su mamá. En un parpadeo esta cosa está arriba de él, le está presionando el pecho, no lo deja respirar. Él tiene un ataque de pánico tremendo, tiene muchísimo miedo y de repente de un momento a otro, esto se desvanece, recupera el control de su cuerpo y está llorando de la frustración, de la desesperación, del miedo. Cuando él me cuenta esa historia, yo soy un ente muy extraño, familia nocturna, y en lugar de decir, uy, qué miedo, me dio envidia. ¿Por qué carajos él lo está viviendo y yo no? Yo quiero vivir eso. Me gustaban mucho las historias de terror, pero solo las había visto como eso, historias, películas. Había tenido un par de sucesos medios extraños en la vida, pero cosas que se podían explicar de una u otra manera. Y de repente, 2 o 3 días después, estoy acostado en mi cama, veo que hay un movimiento, alguien como que si pasó enfrente de la puerta de mi habitación, y entonces abro los ojos bien, y me doy cuenta que no me puedo mover y siento presión en el pecho y estoy ahí, fijo. Y veo como una persona que está asomada viéndome. Y comienzo a pensar, es esto. Esto es lo de se me subió el muerto. Y por alguna extraña razón, como si el haber pedido una tontería y ahora me pasara, me daba como el, ¿ves? Lo que pediste. Y eso me causó mucha risa. Como, qué idiota, güey. ¿Cómo se me ocurría pedir esto? Si desde que me lo explicó mi amigo estaba bien tonto, estaba bien mal. ¿Por qué estaba pidiendo esto? Y eso me estaba causando mucha risa. Como volteándome a ver con una cara de reprobación diciendo, ¿qué clase de regalos idiotas se te ocurren pedir a ti, no? Bueno, el punto es que por la risa me pude salir muy rápido de ese estado, de ese trance, y a partir de ahí se transformó para mí como en una gran necesidad de entender qué demonios era eso. En ese primer preámbulo es algo sobrenatural y esto tiene que ver con otra dimensión o con fantasmas o cosas así. No, ya después me di cuenta que era bastante común y era un estado en el que el cerebro está medio dormido pero medio despierto. La parte que está dormida es la del cuerpo. La mayor parte de las personas, la mayor parte de las veces cuando duermen no pueden mover el cuerpo porque soñamos que corremos, que caminamos, que andamos, y si tú movieras el cuerpo como lo estás haciendo en tu sueño, terminarías haciendo daño porque estás dormido. Entonces el cuerpo bloquea el movimiento, o más bien el cerebro bloquea el movimiento del cuerpo, y tú puedes soñar con toda tranquilidad. El problema es que si te medio despiertas,
Tu imaginación sigue, en el mundo real ves plasmadas las cosas, pero no te puedes mover porque todavía el cerebro cree que estás dormido. Es una situación como que lo agarraste en curva. Te digo todo esto porque muchas de las parálisis del sueño que me cuentan se van a terminar explicando con esto. Pero hay algo, el gran detalle y la gran pregunta. ¿Y cómo sabes cuando no es una parálisis del sueño? Porque hay sueños muy realistas, hay sueños lúcidos y te pueden dar la impresión que es 100% real. La diferencia es que digamos que hay un velo, una tela muy delgada entre la imaginación y la realidad. Cuando en la realidad se plasman cosas, ahí tal vez es algo distinto. Y está la chica que cuando está acostada comienza a soñar con una niña y una niña que le pide auxilio, que por favor la ayude porque le van a hacer daño. Ella le da tanta angustia el sueño que abre los ojos, se despierta, tiene mucha tristeza, mucha angustia y mucho miedo porque no se puede mover. La cabeza la tiene volteada al lado izquierdo y justo al lado de la cama se está asomando la niña con la que acaba de soñar. Ella está podrida de miedo. Nunca había vivido algo así. No cree que sea un sueño, le está viendo. Y esta niña va caminando hacia adelante, se para en una ventana, pone sus manitas y entonces voltea a verla y le dice, por favor, ayúdame. Y de repente esta muchacha en algún momento se queda dormida, se levanta al día siguiente, está muy cansada, está deshecha, tuvo la peor pesadilla de su vida y lo único que quiere durante la siguiente semana es no dormir en esa habitación, no dormir en esa casa, de preferencia no dormir y ya. Todos esos días son desvelos, salida con amigas y amigos, ver televisión hasta tarde, estar buscando ir a casas hasta de familiares, hasta que llegue el domingo, va a reiniciarse la semana, va a regresar otra vez al tema escolar, así es que los papás dicen, ya estuvo bueno de todo tu desgarriate, ahora sí, o tomas tú las riendas de lo que tienes que hacer o ya. Ella no les quiere contar lo que había vivido porque se va a ver como una niña tonta que una pesadilla le causó todos esos traumas. Entonces, estando el domingo en su casa, decide que ya no le queda de otra más que hacer frente a la situación y se va a dormir en la cama y va a descansar bien y ya no va a pasar nada porque eso que sucedió con la niña es un sueño. Así es que está sentada en la cama, está meditando, se acaba de meter en este personaje el cual le va a hacer la guerra a sus pesadillas y está decidida que si se le aparece a la niña le va a decir en sus sueños, perdóname pero yo no te puedo ayudar, vete al sueño de alguien más y a mí déjame dormir. O va a pensar cualquier otra tontería, pero le va a enfrentar, le va a decir de frente todo. Y está pensando eso sentada en su cama cuando de repente nota que hay el último haz de luz del día, está entrando por la ventanita y cuando lo voltea a ver hay dos manos de niña marcaditas ahí en la ventana. Y eso la hace ponerse muy fría porque se supone que era un sueño, ¿no? Y entonces ¿por qué hay marcas ahí en el mundo real? Esta historia que estoy a punto de contarte a mí me dejó muy impactado por el contexto. Si entiendes bien el contexto, vas a entender el nivel de magnitud de lo que estamos hablando. Ahí te va. Hay una persona de la familia nocturna y un seguidor que él es psicólogo y él se dedica de lleno al tema de la psicología. Me dice que le gustan las historias de terror, es todo, y que siempre he escuchado este podcast con un plan, un ángulo en el que es nada científico, se está divirtiendo. Él no viene a escuchar para cuestionarse acerca si existen los demonios, las brujas. No. No es lugar para preguntárselo. Él tiene los pies en la tierra en su trabajo tiene ciertas exigencias y me dice, yo soy bueno en lo que hago. Te quiero decir eso, narrador, porque es bien importante que entiendas eso, para que sepas que lo que me acaba de pasar, y con esto te estoy hablando de unos añito y medio, pero acaba de concluir hace poco, me tienen peor que frío. Contexto. Aparte de que el seguidor es psicólogo, él es bueno en su trabajo y de un tiempo a la fecha había tenido un alter ego, una versión de él, pero que es controlada, es consciente por él, que es una versión de él mental. Esta versión de él es una persona mucho mayor, mucho más delgada y alta, tiene una voz más profunda, más grave. Cuando me dice yo tengo una voz de pito, yo tengo una voz muy aguda, hablo así como parezco a veces más niño de mi edad y mi alter ego habla siempre con tonos cada vez más graves. Y narrador, para mí era un caso fascinante lo que me estaba pasando, porque con ese alter ego me ponía a discutir casos clínicos. ¿Qué era lo que pasaba? Para que no crean que estoy loco.
Me hice un ejercicio. En una ocasión leí un libro que hablaba acerca de los sombreros para pensar. Me di cuenta que es cierto, las personas, depende de la emoción que tenemos, matizamos nuestros puntos de vista. Y para no ser tan técnico, si ando enojado, las cosas las veo muy molesto. Si ando feliz, las cosas las veo muy bien. Los días que ando tan contento y veo a mi pareja o veo a alguien, ay, tengo tantas ganas de abrazarla. Pero si ando enojado, que ni se me acerque ni una mosca porque los destruyo. Y me di cuenta que eso pasaba. Así es que a mi alter ego le puse una forma de pensamiento diferente a la que yo tengo. Y estaba muy loco porque era como si hubiera hecho una inteligencia artificial personalizada. Me ponía con mi propio ChatGPT en mi mente a discutir un caso clínico y él opinaba diferente a mí. Yo sé que suena de locos, pero la verdad es que es un ejercicio que para mí fue más divertido que de locos. Hasta que se salió de control. Yo traía un tema personal y espero que la gente no me juzgue, pero yo deseaba ser masón. No sabía ni cómo entrar, no entendía de esos temas de la lógica, nadie en mi familia ni gente cercana había entrado o había sido parte en algún momento, pero yo quería entrar porque sentía que eso me iba a permitir abrirme ciertas puertas que durante mucho tiempo estuvieron cerradas para mí en temas de ciertas instituciones, temas políticos y así. No voy a darte detalles. El punto es que yo quería entrar a la masonería por un tema de crecimiento laboral. Empiezo a buscar, empiezo a tocar puertas, empiezo a preguntar por aquí y por allá, mientras estoy llevando mis casos clínicos, que mi nuevo modelo de alter ego mental ha sido una maravilla, me ha permitido tener puntos de vista a los cuales no hubiera llegado yo solo. Yo sé que suena de locos, pero imagínate que estás hablando con ChatGPT y le pides una opinión para que me entienda rápido. Pero la ChatGPT es un modelo virtual y si tiene cara y si tiene rostro y si tiene voz. Así imagínatelo. Entonces, narrador, yo estoy haciendo como mis intentos de entrar a la masonería, pero es muy hermética. O mínimo en donde yo vivo, no es tan abierto. Por más que pido informes, me están dando largas, no me quieren como que recibir. Y un día conozco a una señora que está casada con un masón de grado 33. Esa señora es paciente mío y estamos llevando terapia. Un día, en la noche, mi alter ego comienza a decirme ciertas cosas. Me empieza a decir que debería ya de aprovechar esta situación, que no toque la puerta, que la puerta a veces se tiene que abrir a patadas, que esta señora que está llegando ahí a mi consultorio es la llave y que no desaproveche la oportunidad porque se va a ir. Tiene un viaje muy pronto. Su esposo, por situaciones relacionadas de hecho con la masonería, va a tener que viajar fuera del país cerca de 3 meses. Te digo algo, narrador. Esto que te estoy diciendo es una plática con mi alter ego en un sueño. Nunca jamás se había salido de control. ¿De dónde está sacando esta información? ¿Por qué me está diciendo lo que esta mujer va a hacer y nunca me lo ha contado en sesión ni en terapia? No hace sentido. Y dije, ¿qué sueño tan loco? Pues ya sabes qué, lo estoy poniendo como con esteroides. Me estoy yendo a dormir pensando después de diálogos con él y pues en mi imaginación ya se deja ir y me está contando puras tonterías. Pero el sueño era tan real, tan vívido, que en algún momento me desconcentro de lo que me dice, me acerco y le toco el rostro y siento todo el vello facial, narrador, y me quedo impactado. La sensación es demasiado real y mi alter se me queda viendo y me dice, no me estás prestando atención, lo que te estoy diciendo es importante, es para que logremos nuestras metas. Y yo le digo a él, es que te siento tan real. Y mi alter me dice, porque soy real. Y yo le digo abiertamente, sí, pero en mi mente. Y me dice, no, yo no soy producto de tu mente. Y en ese momento me fascino. Y estoy pensando en todas las teorías de conspiración de la inteligencia artificial y los robots cuando en un futuro tengan su propia conciencia y bla, bla, bla. Y me quedo pensando en, no puede ser que me esté pasando esto. Con mi imaginación, crea un personaje o ese personaje se está independizando. Esto está de locos. Y estoy pensando todo eso cuando me dice, yo no soy parte de tu imaginación, idiota. Yo te estoy orientando porque necesito que entres ahí, porque tú me sirves. Y yo le digo, esto es fascinante, yo tengo que despertarme en este momento para apuntarlo. Y me dice, no, no has entendido, te voy a visitar. Me despierto, yo comienzo a apuntar mi sueño, empiezo a apuntar los datos que me dio acerca de esta mujer. Empieza el día siguiente, mi día va normal, y a mitad del día, esta mujer me llama para cancelarme citas y me dice, discúlpeme doctor, resulta que mi esposo por una situación de trabajo va a tener que viajar fuera del país 3 meses. Y yo me quedo impactado. Es demasiada coincidencia. No nos había dicho nada. Y le digo, oiga, no me había mencionado nada de esto en la sesión. No, no, no. Y de hecho se adelantó, doctor. Yo traía nociones de que se iba a pasar, pero no le dije nada porque estábamos en el sí y el no. Pero sí adelantó y yo prefiero de una vez, mira, cortar antes de que avancemos más y no lleguemos a nada. Me quedo dando vueltas, le digo que sí está bien.
Y ese mismo día, 2 horas después de la llamada de ella, todavía yo pensando y medio confundido de dónde sacó la información este alter, entra una llamada, la llamada la contesto, no reviso el número de celular ni nada, y cuando la contesto, narrador, la voz de mi alter está ahí, es la misma que tengo escuchando varios meses en mi cabeza, y nada más me dice, si no la alcanzas hoy, se te va a ir, y la necesitamos. Narrador, no te puedo explicar, me empezó a temblar la quijada, me empezó a temblar la mano, colgué el teléfono y dije, me voy a alejar de estas cosas. Tengo 2 semanas desde que ocurrió esto y he buscado bloquear en mi cabeza ese alter que ahora ya estoy llegando a pensar que tal vez es una persona del mundo real que de alguna manera se pudo meter en mi cabeza. ¿Cómo se explica eso? No sé. Y por favor no digas mi nombre porque si llegas a decir esto me corren y me quedo sin cédula. Lo que te voy a contar, más que una historia en un inicio fue un rompecabezas. Me mandaron un montón de cosas por sin ningún lado y me tuve que tomar el tiempo para ordenarle para contar esto que te voy a decir, que es una de las historias pues, más descabelladas, raras, extrañas y lo peor, aterradoras y que creo que si la vivieras ya no podrías recuperar tu seguridad personal. Esto ocurrió, igual, creo por la descripción que me dan, que fue en Colombia y data de allá de los años 80. Vamos a ponerle de nombre a ese suscriptor Juan. Juan me cuenta que él tenía un tío abuelo, ya una persona de entrada en edad, ya una persona mayor, que él vivía en las afueras de la ciudad y tenía su ranchito. Y vivía de eso. Tenía un par de caballos, un par de vaquitas, también tenía marranos, unas gallinas. Y bueno, era un lugar bastante grandecito, muy bonito. Y pegado al rancho, a unos 100 o 200 metros, había como una casa para invitados muy bonita. Cuando él era niño la conoció, después ya no fueron invitados y después tenían prohibido ir para allá. No por la familia, sino por el tío abuelo. El tío abuelo no quería ningún familiar ni a ninguna persona que se acercara al rancho. Conforme fue creciendo Juan, se empezó a hacer la pregunta de que qué onda con el tío abuelo, cuál es su historia, por qué de repente se enemistó con todos, porque ya no quería saber nada de nadie. Y fue avanzando la vida, y fueron avanzando los años, y nunca descubrió por qué. Por allá de inicios de los 90, el tío abuelo se pone muy enfermito, se viene para la ciudad, está hospitalizado un tiempo y otro tiempo en casas de sus familiares y está recibiendo atenciones y no parece mejorar en ningún momento. Y ahí Juan aprovecha para acercarse con él y sopearlo directamente. Número 1, Juan tenía una idea de él que no era verdad. Tenía la idea que este tipo pues era una persona desagradable, era una persona arrogante, engreída, que muy probablemente trataba a todos de una forma déspota porque tenía su dinero, tenía sus ranchos y su propiedad y un par de propiedades más y no quería acercarse con nadie y no quería que nadie lo visitara. Entonces que muy probablemente era como que un tipo pues no agradable. Y no, resulta que el tío abuelo es una persona súper amable, muy linda, cálido como nadie que ha conocido antes. Lo recibe con una sonrisa, le dice que gracias, le pide disculpas por las molestias que se está tomando Juan por ir a visitarlo, que no intenta hacer ningún tipo de estorbo ni molestia, que nada más le va a pedir lo necesario y que está profundamente agradecido. No habla acerca de pagarle y después se empieza a enterar que en el rancho ya tiene unos años que no produce nada, que lo que él tenía de ahorro se lo fue gastando y que desde años atrás empezó a vender sus propiedades para poder mantener el rancho. Y entonces Juan empezó a caer en cuenta, ¿sabes qué? Este abuelo pues probablemente se quedó obsesionado con un negocio que no le salió y es de esas personas que terminan aventando todo al malo. Y pues se lo termina comiendo y se acabó. Y ahora ya mayor, pues no le queda nada más que el rancho y una vez que fallezca, pues ya verán mis papás, los tíos, qué harán con eso, ¿no? Pero es muy extraño. Estando con él, se da cuenta que sí, el tío no es alguien ostentoso, no es una persona codiciosa ni avara y no tiene nada que ver con ninguna imagen que se vea formado de él. Todos los familiares lo tratan con mucho cariño y mucho respeto. Llega un momento en el que le da tanta vergüenza preguntarle, pero es que tiene demasiadas dudas y lo ve que está mal. De repente tose, en ocasiones se ve muy pálido, en ocasiones se queda dormido. No sabe, no quiere indagar en su enfermedad, quiere saber su historia. ¿Qué demonios pasó y por qué se alejó de la familia? ¿Cómo un tipo que se ve de tanto corazón no quería tener relación con nadie? Y en un momento en el que el tío abuelo está lúcido y le pide por favor un té, Juan va y se lo prepara. Le trae su té, que entiendo que era un mate, y está ahí tomando este mate o este té, cuando de repente Juan
ya no lo aguanta más y le dice, oiga abuelo, ¿me puede decir algo? Voy a ser muy indiscreto. Y le dice, dígame Juan, dígame, ¿qué pasó? Pues quería saber, no me corresponde a mí preguntarlo, pero tengo la duda y pues ya sabe abuelo, uno joven, ¿por qué no quiere que nadie lo visite en su rancho? ¿Por qué ya no nos dejaba ir para allá? Y el abuelo le decía, porque los quiero Juan, porque los quiero mucho. Yo cuido mucho a mi familia y pues nada más, por eso no quería que fueran. ¿Pero por qué abuelo? Y en eso le viene una idea a Juan a la cabeza. ¿Bandidos? Había bandidos de seguro. Probablemente el rancho lo estaba protegiendo de bandidos y si llegaban familiares los podían ubicar y iba a meter en problemas a todos. Entonces no era que él no los quisiera, prácticamente estaba en una cárcel. Pero pues esta idea tiene ahí una gran huecote, ¿no? Pues sí, cómo se alimentaba y cómo vivía y dónde compraba ropa, pues él también tenía que salir, entrar y regresar. No hace sentido. Entonces se quita esa idea de la cabeza y le dice, ¿de qué nos quería proteger abuelo? Y el abuelo le dice una frase que nunca se le va a olvidar según me lo dice Juan. Se me queda viendo y me dice, del rancho Juan, el rancho es malo, el rancho es malo. No quiero que vayan ahí. Y después de que me vaya, porque me voy a ir, no vayan a ese rancho es malo. Dejen que se pudra. Dejen que la tierra se lo vuelva a comer, que no quede nada. No vayan a ese lugar, es malo. Pues narrador, se me quedó grabada la mirada de mi tío abuelo. Pero no me estaba mintiendo, no se estaba inventando nada. Quién sabe de qué carajos me estaba hablando, pero él tenía miedo de lo que me estaba diciendo. Empecé a sacarles información a tíos y a primos y a todos. Y me topé con esto. Por un lado hay una historia muy vieja. Te estoy hablando vieja de cuando yo ni siquiera tenía edad para tener uso de razón. Tal vez meses, tal vez un año, año y medio. Dicen por ahí que mi abuelo tenía una cuadrilla de capataces, que era cuando el rancho estaba dándole pero al 100%. Una persona que era como competidora con ese mismo tema, no sé si de ganado o de huevo o de algo de lo que producía el rancho, fue a hablar con mi tío abuelo y le ofreció dinero para quedarse con todo. La cantidad que le ofrecía era menor a la que mi tío abuelo estaba dispuesto a aceptar y entonces el competidor le dice, mira, te estoy dando dinero y te estoy dejando estar libre. Quédate con eso, no me hagas actuar mal. Y cuando le dice eso, dicen que el tío abuelo ahí, miren, muy amable y muy bueno, pero al final ranchero. A él no lo ibas a estar amenazando. Dicen que cuando le dijo eso, le dice, es una amenaza. Le dice, no, tómalo como quieras, pero te estoy ofreciendo algo bueno, agárralo. Y dicen que se dio la vuelta al tío abuelo, se mete a la casa y sale con una escopeta, carga, dispara al aire, abre, mete 2 a la escopeta, carga y le apunta y le dice, pues en esta propiedad no eres bienvenido, compadrito. Y si no se me va de una vez, aquí se me queda. El sujeto se le queda viendo y le dice, lo intenté por las buenas, por las malas será. Cuando está ahí enfrente de él y el abuelo le está apuntando con la escopeta, él nada más se queda volteando al piso y ve cómo está la sombra del abuelo muy cerquita de él, la pisa y empieza a decir algo que tal vez era latín, tal vez era otra lengua, pero no era español. Y lo empieza a decir viéndolo directamente a los ojos del abuelo, y el abuelo empieza a reírse y le dice, ¿brujerías? Nah, conmigo las brujerías no. Y este sujeto va caminando hacia afuera, pero sombra que se topa, sombra que pisotea, sombra con la que mueve el pie, y empieza a decir algo en un idioma raro, y se va. El abuelo no cree nada de esas cosas. El abuelo va a seguir con las cosas adelante. Es un tipo como empoderado, es un tipo que no le tiene miedo y menos a supersticiones y tonterías de ese tipo. Y de repente las cosas se ponen extrañas en el rancho. Los capataces, el cuerpo de capataces que están detrás de todo el tema de animales y ayudándolo en la producción y bla, 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 comienzan a enfermar, se comienzan a asustar y en menos de 3 meses ya no tienen ninguno. De 10 no queda nadie. Y empezaban a dar excusas de todo tipo. Señor, tráiganos aquí un padre. Señor, tiene que limpiar el rancho. Señor, le hicieron brujería. Y él dice, a mí no me estén haciendo creer esas tonterías. Si quieren trabajar aquí, lo van a hacer así, a mi manera, y no a la manera del otro. Yo no voy a dejar que el miedo aquí siembre. Pero el miedo ya había sembrado y ya estaba germinando, narrador. No quedó nadie. Después de eso, mi abuelo comienza a pensar en los capataces, pero dicen que ya no era él, que parecía molesto todo el tiempo, que se ofuscaba rápidamente, que estaba como en una guerra mental y ya no era el mismo, y tomaba malas decisiones. De repente se había dado cuenta muy tarde que tenía una semana sin alimentar a los pollos, se le murieron todos. Todas las gallinas, todos los pollos, todo se le fue. Los caballos y las vacas, de los cuales sí estaba todo el tiempo con ellos, se enfermaron. No sabían de qué.
algún tipo de gusanito que se les metió y después empezaron a infectarse. Al final empezó a perder todo. Cuando ocurre esa situación, él empieza a entrar en una depresión y está en una situación de vender y no vender. Busca al competidor, le busca vender el rancho. Y la parte que nos enteramos es que este sujeto le dice, no, yo no compro lugares malditos. Y le colgó el teléfono. Corren muchos años a partir de ahí. En esos años dicen que pierde un poco la cabeza el tío abuelo del suscriptor. De repente es el mismo, de repente no. Se fue y se metió al rancho. Y la gente no entiende por qué hace eso. Y se ha vuelto una persona muy aislada. Muy aislada. No cuenta nada de lo que pasa ahí. Ha vendido 2 propiedades para mantener el lugar. Pero el lugar vas y el lugar se está cayendo a pedazos. Y no recibe a nadie. Les tiene prohibido todos visitarlo. Está metido en esa situación que nadie entiende. Cuando un día, no sé cuántos años después de la situación de estos capataces, ocurre algo que está espantosísimo. El rancho está en las afueras de la ciudad y como a 15 kilómetros de ahí hay una zona como de una reserva natural. En la noche, cerca de las 7:30, él se da cuenta cuando sale de alguna de las caballerizas que ya están en desuso desde hace un par de años. Sale de ahí, está haciendo una limpieza del lugar, ve que hay un camión afuera, un autobús escolar, y nota que hay unas nubes de tormenta que vienen para acá. Y mi tío abuelo, te vuelvo a decir, aunque dicen que en esos años era un tipo como más agresivo, más cerrado y todo eso, él instantáneamente se movió, quiso que ayudara a estos muchachos, a estos niños o a la persona que ahí estuviera, porque no era normal que anduviera gente ahí esas horas. Ahorita vas a enterarte por qué. Pero mi abuelo va corriendo al camión. Llega y el camión está lleno de niños, lleno de niños. Hay una maestra, hay un conductor y los niños están llorando desesperados. Él va, se acerca, les ofrece ayuda y están ellos muy desesperados porque dicen que ya tienen un rato desde que el camión empezó a fallar y ya no quieren ni encender y no tienen manera de moverse ni de comunicarse porque ahí no hay señales de nada. Ya buscaron como teléfonos a la redonda, bla, 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 y que su rancho estaba en tan mal estado que creyeron que estaba en desuso y ni se acercaron a pedir ayuda. Y él les dice, no, es que aquí cerca no hay nada. Lo más cercano está de regreso a la ciudad, porque el que está a 15 kilómetros sigue estando muy lejos y el camino no estaba muy bien. Y con las nubes de tormenta no les convenía irse para allá con este tipo de estado. Dice, ¿saben qué? Vamos al rancho, quédense ahí, pero necesito que guarden ciertas reservas porque el lugar no está en buen estado y no quiero que les pase nada, pero no se pueden quedar aquí en el camión. Porque parecía que por ahí esa carretera se inundaba y corrían peligros y se venía un tormentón. Total que mi abuelo ayuda a que se venga todo el grupo de jovencitos, 30 jovencitos y jovencitas que van y se quedan en el rancho de él, los deja en una sala y habla con la maestra y le dice, mire, me voy a ir con el conductor, dele una lista de teléfonos o algo para intentarme traer a padres de familia para acá. Si llueve no vamos a poder regresar ahorita, aquí cuando llueve está imposible la carretera, pero vamos a estar al tanto. Aquí no están en peligro, pero por favor, no abran las ventanas, no salgan de la casa y no importa si les están tocando para entrar, usted no abra la puerta. Quédese con los muchachos, intenten dormir temprano y por favor, aunque se asusten, no salgan corriendo. Entonces el abuelo se va con este chofer a la ciudad. No pueden llevarse niños porque la camioneta no permite ir con tantos. Y el abuelo piensa que es mejor que se quede la maestra junto con este grupo de niños en lo que vienen por ellos, pero hay un problema. Él ya está anticipando algo. Si llueve, no va a poder llegar nadie por ellos en la noche. Y él sabe que el lugar es peligroso. Ese lugar en el que están no deberían de quedarse. Así es que va muy preocupado, pero cree que es la mejor opción. Acompaña al chofer, van en su camioneta hacia la ciudad, llegan a un lugar en el que hay un teléfono público. El chofer comienza a hacer llamadas. Se desata el tormentón y mientras está haciendo las llamadas esto en lugar de ser algo rápido se prolonga porque se topa con todo, padres muy preocupados, padres que están al borde del llanto, padres que están muy molestos y tiene que empezar a tratar con cada uno de ellos, me refiero al chofer del autobús. Por otro lado, esta persona, el tío abuelo, él está ahí con el chofer y de repente llega un momento en el que se da cuenta que tiene que hacer algo y le dice al chofer que va a estar cruzando la calle en el edificio de la puerta abierta, no le da más detalles. El conductor, aunque es de la ciudad, está en una zona que él no conoce porque está casi en las afueras de la ciudad. Pasa 1, 2, casi 3 horas, ya estamos hablando que son cerca de las 10, 11 de la noche, y el conductor ya terminó al fin las llamadas, quedó con todos en ir a primera hora por los niños porque no es buena idea pasar en la noche y con lluvia. Les mencionó que estaban en este rancho, a tal altura, etcétera, etcétera, etcétera.
y se había preocupado ya por el abuelo porque no regresaba. Sale de la tienda en la que está con el teléfono público y cruzando la calle hay una capilla que es el único edificio que tiene la puerta abierta y pues va a ir a preguntar a ver si está ahí el abuelo. Cuando entra se topa el altar y en el altar está lleno de velas y enfrente del altar, dándole la espalda justo a la entrada principal, está el abuelo hincado y al lado de él un sacerdote y están rezando en voz alta. El rezo del padre no es en español, el rezo del abuelo es en español, pero la voz es más baja que la del sacerdote y suena una voz muy atronadora en el lugar. Dice el conductor que la sensación de ella era sumamente tétrica, que la sensación en la iglesia era de un terror absoluto. Y cuando llegó con el abuelo le preguntó que qué tenían que hacer, que ya había hablado con los papás, y le dice: tengo un mal presentimiento, por favor acompáñame y recemos el resto de la noche por los niños para que cuando lleguemos en la mañana estén bien. Toda la noche van a estar hincados, sentados, de pie y en algunos momentos dormitando, tanto el abuelo como el conductor como el sacerdote. Van a estar haciendo rezos. El padre no se mete nada con el conductor y en el momento en el que deciden que ya es hora de irse otra vez a la tienda porque ahí es el punto de encuentro con todos los padres de familia, salen de ahí y ya hay una marabunta de padres de familia que van aparte con más familiares. Y estás hablando de una movilización completa que los está esperando ahí. El abuelo llega, los saluda, les pide disculpas a todos, pero en la noche por lo de la tormenta no podían hacer nada. Les cuenta las situaciones del rancho, les dice que todos, él espera que estén muy muy bien, que nunca ha pasado ninguna situación con el agua, pero que sabe que la carretera es intransitable. Las personas se tranquilizan, se suben a los autos y van de regreso para allá. El conductor en algunos momentos va casi dormitando. Y el abuelo es el que le tiene que dar 2, 3 pequeños golpecitos en las costillas para que se ponga como manejar con toda su atención. Van en la carretera de vuelta y en algún momento el chofer le pregunta al abuelo que por qué fue eso de la noche, por qué fue el mal presentimiento. Y el abuelo le dice muy contundente: no te lo puedo decir, pero espero con Dios que al final del día tú simplemente creas que yo soy un viejo loco que tiene creencias religiosas y ya, que no pase nada más de eso. El conductor se quedó atónito, no entiende esta frase. El abuelo va de regreso junto con él y cuando llegan al rancho ni siquiera hay la necesidad de avanzar unos metros más allá del camión escolar porque el camión está repleto de niños. Todos los niños están ahí, todos están mojados, están tan impactados por algo que no se entiende exactamente qué es, que tienen esta mirada de las 1000 yardas, están como en shock. La maestra no puede ni expresar cosas. Cuando llegan los padres de familia y tocan, la maestra los está viendo y tarda mucho tiempo como en reaccionar, en abrir la puerta. Los niños ni siquiera bajan del camión, tienen que subir por ellos y se los llevan en shock, traumatizados cada uno de sus padres, a su hijo o a sus hijos o a sus hijas, se los llevan en pequeños grupitos y van de regreso. No se quedan ahí para explicaciones. La maestra está mal. Al final los papás están tan impactados por la situación que nadie se preocupa por la maestra. Ya se habían ido todos y la maestra se queda sola ahí, sentada en el camión escolar. El abuelo junto con el conductor van con ella. El conductor se sube al camión y su vehículo enciende. Y el abuelo, cuando ve que enciende, dice: me lo temía. Todo lo que estoy a punto de contarte a partir de este punto, quién sabe cuánto tiempo tardaron en recopilarlo porque se transformó en un tabú en la ciudad. Nadie quería hablar al respecto. Los niños iban de cuando en cuando al hospital, a un estudio psiquiátrico, a una tomografía, a realizarles un TAC y hacerles diferentes evaluaciones, pero no parecía nada, simplemente parecía que habían vivido algo fuerte, difícil. La maestra es destituida del trabajo. Durante cierto tiempo está viviendo con algún familiar y ella también cuenta parte del relato. No sé en qué orden ocurrieron las cosas. Simplemente te voy a contar los sucesos que vivieron en el rancho. Cuando todos están adentro del rancho y después de seguir al pie de la letra las reglas de este abuelo, no le abras la puerta a nadie que esté tocando. No importa si te están hablando, tú no respondas. Haz como si las ventanas estuvieran cerradas, vete a dormir temprano, no le hagas caso a nada y de preferencia si te asustas, no corras. Estaban siguiendo todo al pie de la letra cuando de repente, después de un relámpago, uno de los niños comienza a gritar. El niño se estaba asomando desde dentro de la casa, pero por una ventana, y dice que se le apareció justo en el relámpago como un perro grandote que tenía las fauces muy abiertas, muy grandes, y se veía con unos colmillos tremendos. Lo que le dio miedo es que la mirada que tenía el tipo de ojo era el de una persona, no el de un animal.
y lo estaba viendo fijamente y ve cuando el perro le sonríe. Cuando eso ocurre, el niño comienza a gritar, pierde el control porque se da cuenta que eso que está ahí parece más bien una persona más que un perro. Le empieza a dar mucho miedo, empieza a andar como gritando adentro. Eso alarma a todos los niños y uno de los niños grita: hay que irnos de aquí. Y les empiezan a tocar la puerta diciendo: niños, salgan, están en peligro, ya traigo aquí a sus papás. Y era la voz del abuelo. Creían que el abuelo había regresado, comienza a decir que no trae llave, que por favor le abran, y la maestra está muerta de miedo porque se pega a la puerta y le dice: usted me dijo que no le abriera a nadie, que no le hiciera caso a nadie, ¿por qué nos está tocando así la puerta? Y dice que cuando le contestan son como si hablaran dos personas exactamente a la vez, un hombre anciano y una mujer muy joven, y dicen: cállate maldita, abre. Palabras más, palabras menos, la sensación era de un odio terrible, y después de eso ya no eran toques en la puerta, eran golpes intentándola derribar. Todos los niños están alarmados, están asustados, pero parece que de cierta manera no están en peligro, no está ocurriendo nada, hasta que se siente como una brisa de aire dentro del ranchito, dentro de esta sala. La brisa de aire es tan delgadita que suena como un silbido y se empieza a volver tan potente que termina arrancando parte de las sábanas que cubrían las ventanas. Cuando eso ocurre, ven que hay personas totalmente pálidas con el cabello blanco asomadas desde fuera del lugar en medio de la tormenta, pero parecía como si a ellos no les cayera ni una sola gota de agua. Parecían secos y estaban ahí pegados, y si te cruzabas la vista con alguno de ellos, te sonreía, la misma sonrisa del perro, el mismo nivel de maldad. Los niños comienzan a perder el control, se arremolinan en la puerta, quieren salirse de ahí, uno empieza a golpear al otro para que le haga espacio, se quieren salir, la maestra sabe que están en peligro, no los quiere llevar, y es entonces cuando uno de los cristales se quiebra. Pero esto es lo extraño. Al día siguiente van a encontrar los vidrios afuera de la casa. Es como si alguien hubiera aventado algo desde adentro, pero todos estaban en un extremo de la habitación y ese cristal se quebró en el segundo piso, como si alguien hubiera estado ahí y hubiera aventado algo para romperlo. Después de que se rompió el cristal, comenzó a entrar el agua a chorros y aunque estaba en un segundo piso, empezó a entrar el agua como si no hubiera techo ahí, como si estuvieran a la intemperie. Comenzaron a mojarse todos. Y eso ya hizo que la maestra entrara en pánico, no por cosas sobrenaturales, aunque lo que estaba viviendo era terrible. Se empezó a preocupar por la salud de los niños. Ahí era seguro una pulmonía, el agua estaba heladísima. Y en ese momento ya no guarda el control, saca las llaves de este camión, y es entonces cuando abren la puerta, van corriendo para allá, y era, según sus palabras, como si fueran escoltados a los lados por estos niños, niñas y mujeres que vivían en este rancho, estos hombres y mujeres pálidos de cara blanca, de cabello blanco, y de cuando en cuando caminaban al ritmo de los niños y les hablaban al oído, y veía que todos esos niños que recibían las palabras de estos seres se quedaban como paralizados. Ella necesitaba llegar, empujarlos, y cuando se le acercaba uno de estos seres, ella se tapaba los oídos, no quería escucharlos. Pero justo cuando estaban a la puerta del camión, cuando pudo abrir para que se subieran los niños, ni ya estaba subiendo el último, estos seres estaban arremolinados alrededor de ella en la parte de atrás por su nuca y todo eso, y ella ya no pudo cubrirse los oídos. En lo que hacía que el último se subiera, escuchó las palabras, y es como si simplemente esos cables que conectan tus ideas se rompieran de un trozo, y sus ideas ya no conectaban, ya no podía estar ahí, y tardó meses, semanas y hasta años en regresar a la compostura. ¿Qué fue lo que vivieron ahí? ¿Qué fue con lo que se toparon? Nadie sabe. Pero esa es la razón por la que el abuelo después de eso le prohibió a todas las personas que no se acercaran al lugar. ¿Y por qué estaba gastando su fortuna? Porque decía que el lugar estaba maldito, no se podía deshacer de él, no le quería pasar ese lugar a ninguna persona, menos a una empresa que iba a llevar trabajadores que iba a hacer que se terminaran mal. No, hasta que él muriera mínimo lo iba a proteger, mínimo iba a hacer que se llegara hasta las cenizas. Lo había intentado incendiar 3 veces, pero decía, era como si alguien llegara con un extintor y lo rociara, porque de repente comienza a aventar humo donde había fuego y después ya no hay nada. No me permite destruirlo. Así es que, hasta el día que yo me muera, espero que después de eso lo dejen que se destruya solo, pero no quiero que nadie pise ese lugar. No me quiero ir a la tumba con más responsabilidades.
Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Por cierto, ¿notaron los cambios en este video? Porque en lo que llegamos a la mitad de la última historia y en lo que continuamos, pasó algo de tiempo, yo te diría como unas 7 horas. Y en esas 7 horas hubo muchas cosas porque les tenemos sorpresas para este 2026, pero se las iremos contando poco a poco. Mientras tanto, familia nocturna, cuéntenme qué tal les pareció este episodio. ¿Les gustaron las nuevas secciones? ¿Les gustaron esta nueva forma de contar historias? Lo que te gustó, dímelo aquí en los comentarios, porque familia nocturna, estamos a punto de terminar este 2025. Gracias a todos ustedes por permitirnos ser parte de este año de todos ustedes. Como les digo, hoy fue el día que aparecimos en el Wrap de muchísimos como su primera opción, como el podcast más escuchado. Gracias. Y todos los que aparecimos en su Wrap y todos los que nos han abierto las puertas de su hogar, de su trabajo, gracias a todos ustedes por ser parte de esta familia. Ahora sí, aquellos que sobrevivieron a este episodio, síguenos si estás en Spotify, danos las 5 estrellitas para que cada vez seamos más en esta familia nocturna. Y dinos en Spotify y ponlo en los comentarios en Spotify si quieres que regresen las pláticas secretas. Tú sabes a qué me refiero. Y si estás en YouTube, por favor, suscríbete, dale a la campanita, recuerda que es gratis porque estamos en la marcha del 1,000,000. Y cuando lleguemos al 1,000,000 de suscriptores, les tenemos una súper sorpresa que los va a aterrar. Una vez dicho esto, nos vemos en el Sábado de Sombras, pero de aquí hasta que nos veamos en el Sábado de Sombras, les deseo que tengan dulces pesadillas. Por cierto, Mérida, nos vemos por allá el 19 de diciembre en La Fogata en Vivo. Bye bye.